Hoy tenemos un programa un poco diferente, porque nuestro invitado de hoy no habla español, por lo que nos vamos a aventurar a grabar este episodio en inglés. Ya veremos cómo nos va. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy tenemos un episodio muy diferente porque tenemos un invitado muy especial. Dr. Justin Miller, el autor de El lado no tan amoroso de la crianza respetuosa, nos visita hoy y estamos muy emocionados porque este libro ha sido traducido recientemente al español. Queremos saludarle y darle la bienvenida, Dr. Miller, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Es genial estar aquí. Gracias por invitarme. Me alegro mucho de que hayas decidido unirte a nosotros. Esta va a ser una conversación muy interesante. Vamos a ver cómo va este experimento en inglés, pero ojalá el Señor nos ayude y podamos navegar a través de esta conversación sobre un tema tan importante. Y He leído tu libro, que es fantástico y, por cierto, lo recomiendo muchísimo. Pero me encantaría saber más de ti. ¿Quién es el doctor Justin Miller? ¿Qué él ha hecho? Cuéntanos sobre tu familia. sí, soy cristiano desde hace unos 18 años, así que Dios me salvó. Soy el primer cristiano en mi familia. Mi mamá y mi papá eran más secularistas. Sabes, Cristo me encontró a los 23 años a través de la predicación de la palabra y vi la expiación sustitutiva. Esa doctrina realmente resonó en mi corazón y nada ha sido igual desde entonces, desde que conocí a Cristo. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. Mi hijo mayor está aquí conmigo. Él acaba de casarse y es una bendición y un regalo del Señor ver lo que Dios está haciendo a través de él. Soy pastor en la First Baptist Church en Puxico, Missouri. He estado allí por casi 14 años. Es una iglesia reformada, 69, muy cálida, vivencial, un gran rebaño de Cristo. Estoy muy bendecido de ser uno de los ancianos. Eso es increíble. Ya Tenemos mucho en común. Al escuchar tu testimonio, suena bastante parecido al mío. eres el primer cristiano en casa. Soy el primer cristiano de mi hogar y soy cristiano desde hace 20 años. Sí. Un poco. Sí. ¿Alguno de los miembros de tu familia vino a Cristo después de eso? Bueno, no. No, realmente no. Todavía estoy orando por eso. Así que, con suerte, algún día. Para su gloria, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es un tema que se ha infiltrado mucho en la iglesia. Sí. ¿Qué te influyó o qué te motivó a escribir un libro sobre crianza respetuosa? Tenemos un seminario interno y estamos formando pastores y estamos conectados con muchas iglesias. Así que hablo con pastores y escucho sobre todos los problemas que están teniendo con este estilo de crianza. Eso está entrando en la iglesia. Y tiene algunas de nuestras palabras bíblicas: amabilidad, comunicación enfatizada, conexión. Hay muchos temas e ideas que suenan cristianos. Y el fruto que esto estaba produciendo era caos, desorden, niños criados con la idea de que el mundo gira en torno a ellos y no sobre glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que en todas mis conversaciones con estos pastores y al ver algunas cosas en nuestra propia iglesia local, fue muy preocupante. Y estaba hablando con el doctor Jeff Johnson sobre la formación de pastores y estos temas, y él mencionó crianza respetuosa. Me preguntó si he visto su influencia en la iglesia que pastoreo y en otras iglesias a las que estamos conectados. Dije haberlo visto. Dijo que habría que escribir un libro sobre esto. Dr. Johnson, gran idea. Él dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre esto? Y yo dije, Dr. Johnson, no quiero escribir un libro sobre esto. Soy un pastor reformado en el cinturón bíblico de Estados Unidos. Así que ya estoy en desacuerdo con mucha gente. No quiero enojar a todas las madres de los suburbios. Y él dijo, oh, pero es necesario escribirlo. Y entonces dije, Doctor Johnson, deberías escribir esto. Pero fue muy persuasivo, y así lo escribí. Él te persuadió. Él me persuadió, Sí. así que escribí el libro y de verdad agradezco la oportunidad de hacerlo. No, en realidad es muy bueno porque es muy sencillo, en un lenguaje muy simple. Y está escrito de una manera que es fácil de entender. Al final no se trata de ideas simples que me impactan o que me influyen. Se trata de la autoridad parental que Dios me ha dado. Autoridad.
Es el hecho de que Dios me ha dado la autoridad. Y tengo que pastorear y criar a mis hijos de una manera que lo glorifique a Él y sea fiel a la palabra. Pero realmente es difícil, especialmente en una época de la cultura. Sí, Cuando hemos hablado de esto en este podcast, a veces las palabras, el significado de las palabras ha cambiado. Podemos decir lo mismo. Podemos decir amor, podemos decir amabilidad, podemos decir compasión. No necesariamente nos estamos refiriendo a lo mismo. sí. ¿Cómo se distorsionan estas palabras? En la crianza respetuosa, ideologías, si son bíblicas, ¿por qué no hablamos de lo mismo? Así que la crianza respetuosa no es la gentileza de Jesús, no es ese tipo de... Pero hay gente que dice que Jesús era gentil y en la Biblia leemos que Él era gentil. ¿No es eso lo mismo que decir que podemos ser... No es lo mismo que una crianza respetuosa? No, no. Así que crianza respetuosa, su definición de gentileza, no es lo mismo que ves con la gentileza, porque sabemos por el Evangelio de Mateo que Jesús es gentil y humilde de corazón, y qué Salvador tenemos que podemos acercarnos a Él y Él no rechaza a nadie. Quien se arrepienta, crea y venga a Él, y así el pueblo de Dios vendrá a Cristo. Las ovejas perdidas entrarán en el redil. Cristo los recibe y es gentil y humilde de corazón. Pero crianza respetuosa define la gentileza de una manera completamente diferente. Es más pasiva y empática y todas estas cosas, mientras que Cristo, Él es muy directo, Él es muy claro. Quiero decir, fue crucificado básicamente por comunicar la verdad y ofender a la clase farisea y saducea de personas. Él era amor y verdad. Así que la gentileza no está en contradicción con la verdad. No se trata de orientar la vida de uno hacia las opiniones o sentimientos de otro. La gentileza es este corazón humilde que se preocupa por la verdadera necesidad de los demás, se preocupa por el verdadero cómo está su alma, realmente busca su verdadero bien. Pero la gentileza y esta idea de la crianza respetuosa se trata de empatía Y realmente organizar tu vida en torno a las necesidades sentidas, deseos sentidos, emociones, etcétera, de la otra persona, donde Cristo nos encuentra y nos cambia. eso, es interesante. Eso. Dices eso porque ese es el mundo en el que vivimos. Vivimos en este mundo donde la verdad duele. No queremos amar. No queremos. Sea sincero porque anteponemos los sentimientos a la verdad. Sí, Y lamentablemente eso ha distorsionado la verdad y el significado, la forma en que vemos la verdad. sí, así es. Así que es interesante que incluso la crianza de los hijos se haya visto afectada por esta cultura del relativismo moral, de los sentimientos por encima de la verdad. Y como padre es difícil navegar porque tenemos que encontrar un equilibrio. La realidad de que puedo amar a mi hijo, pero no voy a ser su mejor amigo. Sí. Y yo no estoy llamado a ello. Y Yo diría que si eres el mejor amigo de tu hijo cuando está creciendo, en realidad no lo estás amando. Bueno, porque ejercer la autoridad correctamente significa que hay que decir las cosas difíciles. Tienes que ser quien realmente invierta en tu hijo, en su alma, en su futuro, en su comprensión del bien y el mal, Y- la verdad. Así que tienes que estar dispuesto a corregirlos. Tienes que estar dispuesto a advertirlos, animarlos, exhortarlos, todos los medios de comunicación bíblica. Y eso no siempre te va a poner en ese terreno de amistad, como pensamos en la amistad con un par. Y tienes una autoridad que te ha sido dada por Dios como embajador de su autoridad y estás llamado a ejercerla. Creo que a medida que tu hijo crece y sale de casa, la amistad puede darse de una manera diferente, pero cuando están en casa, tu misión es pastorear sus corazones hacia Cristo. bien, esa era mi siguiente pregunta. Para que podamos ver la distorsión de la crianza respetuosa o por qué no es bíblica, Sí, primero necesitamos tener como una base firme de lo que realmente es la crianza bíblica. Entonces, si vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia sobre la crianza? ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina? sí, la Biblia tiene mucho que decir sobre estos temas.
Es decir, desde la entrega misma de los 10 mandamientos, donde dice honra a tu padre y a tu madre. La versión de Deuteronomio sobre esto es que les irá bien en la tierra a la que van, lo cual era esta idea de que cuando el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida bajo el pacto mosaico, que a medida que los hijos obedecieran a sus padres, que se ejerciera la autoridad adecuada y los hijos aprendieran a someterse a esa autoridad, les iría bien, en términos generales, como un principio general en la tierra a la que iban. Y luego Pablo, el apóstol, lleva eso más allá en Efesios 6. Y Él dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Este es el primer mandamiento con promesa, y luego habla acerca de esa promesa. Y lo que él está diciendo en términos del Nuevo Testamento es que esa promesa general, ese principio general de que los hijos se sometan a la autoridad de sus padres, aprender a someterse a la autoridad, ayuda a los niños a prosperar y ser una bendición en la iglesia, en sus comunidades y en la sociedad, etc. Cuando a los niños no se les enseña a someterse a la autoridad, eso les afecta por el resto de su vida. Los pone en un camino que será destructivo. Así que la Biblia tiene mucho que decir sobre que los niños aprendan sobre la autoridad desde la familia. La familia es el tejido de la sociedad. Sabemos que en Génesis 2, Dios creó el matrimonio antes de la caída como un tejido, para cumplir la comisión de llenar la tierra con el Omega Dei. Así que, cuando el tejido de la sociedad comienza a desmoronarse, la sociedad misma se desmorona y cae en el caos. Y entonces uno observa esos temas, pero también observa cómo debemos ejercer esta autoridad. Y aquí es donde creo que entra la crianza respetuosa, desafortunadamente, cuando las personas ejercen su autoridad de manera incorrecta. Crianza autoritaria, donde existe esta idea de una dictadura y los padres ejercen esta autoridad de una manera que no es amorosa. Pablo habla de esto en Efesios 6:4. Él dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Él está llamando a los padres y familias, a los padres, a ejercer la autoridad que Dios les ha dado como embajadores, con amor, no con ira o con actitudes de autosuficiencia moral o todas esas posturas hacia sus hijos. Y creo que lo que tienes en la crianza respetuosa es mucho de esto ahora. Padres que fueron criados en familias autoritarias, no autoritativas, y por eso están reaccionando de forma exagerada. Y escuchan esta nueva filosofía que habla sobre la conexión, sobre, en vez de disciplina punitiva, simplemente una especie de redirección. Y se inclinan hacia eso. Se pierden el imperativo bíblico de eso. La crianza fiel, la crianza según las Escrituras, es ejercer la autoridad que Dios te ha dado como embajador de una manera que imita a Dios, el Padre. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que Dios, el Padre, nunca disciplina a ninguno de sus hijos en Cristo con ira. No hay ira ni castigo para nosotros. Así, Él siempre nos disciplina con amor y siempre se comunica con nosotros. Él nos exhorta, Él nos advierte, Él nos corrige. Todas estas cosas. Pero siempre son el bien eterno. Y entonces cuando tenemos ese paradigma y vemos cómo se ejerce la autoridad, creo que la crianza de los hijos queda clara en las Escrituras. Y por supuesto están los proverbios que hablan de, ya sabes, no abuses de la vara, odias a tu hijo. O uno de mis proverbios favoritos, creo que está en Proverbios 24, es empuña la vara con tu hijo. Estoy parafraseando esto. No lo matará. Y básicamente está diciendo que cuando se usa la disciplina adecuada, no le va a hacer daño. De hecho, así será. Ayuda. a él. ¿O ella? No, es así. Definitivamente vemos en la palabra de Dios que Él tiene un plan para la crianza de los hijos. Y a veces cuando vemos todas estas filosofías, puede parecerle a un padre que la Biblia no es suficiente porque necesito la Biblia más algo. Más. Y eso socava las Escrituras y lo que Dios ha dicho. Puede que Él no nos dé directamente todas las respuestas que necesitamos, pero sí nos da principios y guías suficientes y nos llena con su gracia. También para ayudarnos a navegar la crianza con nuestros hijos, lo cual es realmente difícil, porque ahora todas estas voces, todas estas opiniones, todos estos críticos. Recuerdo una vez cuando mis hijos eran pequeños que un familiar se me acercó
y me preguntó, ¿sigues las pautas de la Sociedad Americana de Pediatría? Y yo dije, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿sigues lo que ellos dicen? Y yo dije, bueno, obviamente ellos buscan el bienestar de mis hijos. Y yo dije, sí, pero sabes que ellos dicen que no deberías pegarles a tus hijos, porque cuando les pegas a tus hijos, y entonces esa persona siguió y siguió hablando sobre todos los efectos que eso iba a tener en mis hijos. Y como padre, sientes miedo. Estás en una encrucijada porque podrías convertirte en un padre pragmático y entonces dejar de ser uno fiel. Afortunadamente, eso fue hace muchos años y veo los efectos positivos. Veo, pero confío, porque al final es la obra de Dios, no la mía. ¿Qué le dirías a los padres que sienten que la Biblia es demasiado dura? Dura en la disciplina y en las formas en que nos dice que disciplinemos a nuestros hijos. Porque, bueno, creo que tenemos que retroceder un poco. Define crianza respetuosa. Quizás alguien no sepa exactamente qué es per se como una ideología de crianza. Entonces, ¿qué es exactamente la crianza respetuosa? Sí. Así que, por cierto, creo que hiciste un muy buen punto con sola, escritura y cómo la Biblia es suficiente y que ya sabes, Romanos 12:2, que a medida que nuestras mentes se renuevan, podemos discernir lo que es correcto, bueno y verdadero en este mundo. Y nuestras mentes se renuevan a partir de las escrituras, correctamente entendidas, correctamente sostenidas. Y al ver desde la cosmovisión bíblica cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar, cómo criar, las cosas se vuelven muy claras, a medida que la Biblia informa todas estas cosas. Así que queremos criar, según la Escritura ahora, crianza respetuosa, para volver a ese tema. Esa cuestión, en Occidente, fue presentada por una mujer llamada Sarah Ogwell Smith. Mucha gente le atribuye a ella ser una de las principales fundadoras de la crianza respetuosa. Sé que Oprah Daily, en un blog muy popular en Estados Unidos, escribió sobre ella como la persona que de alguna manera impulsó este movimiento, pero la idea es criar con empatía, respeto, estableciendo límites, pero haciéndolos cumplir no a través de la disciplina punitiva, sino mediante la redirección y ese tipo de cosas. La idea en crianza respetuosa es que los niños se portarán mal, así como los adultos también lo hacen, y dicen que los adultos tienen berrinches de adultos, los niños tienen berrinches. Se busca que expresen sus emociones, estar a una distancia segura, mantener la conexión y ayudarles a nombrarlas. La crianza respetuosa es guiada por el niño. El niño tiene voz en el proceso, es casi democrática. Y por eso quieres que el niño sienta que tiene voz en cómo se le cría, que puede opinar sobre cómo se va a llevar la casa. Realmente se enfatizan los sentimientos del niño, y el objetivo de la crianza respetuosa es realmente que el niño sea la mejor versión de sí mismo. Ahora bien, lo complicado de todo esto es lo siguiente. Un padre, y hay muchos padres cristianos que aceptaron esto y tienen muy buenas intenciones. Ellos quieren criar a sus hijos correctamente. Y fueron a los pediatras, fueron a TikTok, a las redes sociales y a todos esos lugares y están escuchando, oh, si le pegas a tu hijo, va a ser malo. Y van a tener todas estas cosas. O escuchan de otros expertos, psicólogos o lo que sea, que los viejos métodos están refutados y no son útiles. Necesitamos adoptar estas nuevas filosofías. Y su corazón está con ellos porque aman a sus hijos y quieren criarlos bien. Pero esto es lo que yo les diría. Su creador, quien los conoce, quien los creó para sí mismo, quien los diseñó, ¿no sabe Dios qué es lo mejor para su pueblo? Dios es bueno. Y su palabra es luz delante de nuestros pies, lámpara a nuestro camino. Sus métodos son suficientes y mejores que los de cualquier psicólogo o cualquier persona con un doctorado detrás de su nombre. Nuestro Creador nos diseñó y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y parte de ser cristiano es confiar en Cristo, su vida, muerte y resurrección para salvarnos. Y como aquellos que estamos sometidos al reinado de Cristo, queremos vivir según las reglas de nuestro Rey, sabiendo que las reglas de nuestro Rey son buenas. Y esperamos, en este mundo caído, que habrá filosofías e ideas que van en contra de las instrucciones de nuestro Rey.
Así que como padres tenemos una elección. ¿Confiaremos en nuestro Rey y en su palabra, o buscaremos las filosofías del hombre caído, que por cierto cambian? Cada 10, 15 o 20 años siempre hay una nueva moda o un nuevo programa, que si haces esto va a producir los mejores resultados de la historia humana y así sucesivamente. Como padres de esta generación hemos absorbido muchas ideas psicológicas, lo cual es muy lamentable. Y creo que la parte más difícil es el discernimiento, Sí, porque tendemos a entender las cosas de cierta manera. Nosotros, por supuesto. Cuando hablamos de corrección o disciplina bíblica, no queremos decir que vamos a abusar de nuestro hijo. La gente tiende a vincular cosas que no necesariamente deberían estar relacionadas. Y creo que hay un dicho que dice que tiras al bebé con el agua, bebé fuera con el agua. porque al final terminas tirando todo y pierdes la esencia del hecho de que Dios ha dicho que este es el camino. Sí. En lugar de decir, bueno, hacerlo de esta manera es pecado. Si corrijo a mi hijo con enojo, con una dictadura, trato de pensar en las palabras en inglés, pero no me salen. Entonces lo rechazo. Pero estás rechazando una visión distorsionada de lo que es la paternidad bíblica, porque eso no es lo que dice la Biblia. Sí. ¿O no es así como dice la Biblia que debes corregir a tu hijo? ¿Cómo dice la Biblia que debemos corregir a nuestro hijo? Y Me encantaría que no lo dejáramos solo en teoría, sino que pudiéramos dar un ejemplo. Y luego podríamos contrastarlo con la crianza respetuosa, porque al final es una cuestión de cosmovisión. es una cuestión de cosmovisión. Entonces, ya sabes, la crianza respetuosa proviene de una filosofía que ve a la humanidad como algo bueno en sí misma. La idea de la crianza respetuosa es que queremos eliminar las barreras para que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y se autorrealicen, lo cual es un pensamiento muy moderno. Tú, Sabes, es sobre mí y sobre ser quien soy. Bueno, la realidad es que desde la perspectiva bíblica heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, heredamos su culpa. Somos pecadores, por lo tanto pecamos. Y entonces, cuando enseñas a los niños que deben ser la mejor versión de sí mismos, les estás enseñando a tener una búsqueda sin obstáculos, sin restricciones, simplemente de todos sus deseos carnales, todos sus deseos pecaminosos. Pero el paradigma cristiano es que queremos negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Queremos conocer a Dios y disfrutar de Él. Así que es una cosmovisión en cuanto al problema de raíz. Vemos eso. Los niños nacen siendo pecadores. No lo hacen. Es un problema de hacia dónde vamos. Queremos criar a nuestros hijos para que conozcan a Dios y disfruten de Dios. Su objetivo es ver a los niños autorrealizados, la mejor versión de sí mismos, que sean quienes son por dentro. lo cual suena muy bien, pero al final no es nuestro propósito aquí. No es nuestro propósito aquí. Vivimos en un universo centrado en Cristo, no en un universo centrado en el hombre. Sabes, su objetivo es equivocado. La Biblia es muy clara en que Dios ha delegado su autoridad a través de los padres hacia sus hijos. Y esta idea de la crianza dirigida por los niños, que es lo que realmente es la crianza respetuosa, elimina esa autoridad de los padres y la traslada a todo el hogar. Y los niños tienen voz en cómo son criados. Eso destruye completamente el tejido mismo de lo que Dios instituyó en la creación con la familia, para que los padres ejerzan la autoridad con amor y rectitud para el bien de sus hijos, para que ellos prosperen. A medida que salen y consiguen un trabajo, o cuando van a una iglesia, o cuando hacen todas estas cosas, deben aprender a someterse a la autoridad. Lo cual la sumisión suele sonar muy mal, pero nos sometemos a alguien todos los días, inconscientemente, y no tenemos ningún problema con ello. Nos sometemos al gobierno, a nuestros jefes, pero cuando se enfatiza en ciertos ámbitos, como tal vez una esposa debería someterse a su esposo, o tal vez mis hijos, entonces que se sometan a sus padres, tendemos como a rechazarlo, como si fuera algo malo. Pero al final, en otros ámbitos, como que lo aceptamos. Así que hay una dicotomía ahí. Sí, eso se remonta a Génesis 3, ¿verdad? Desde la caída de Adán, es decir, cuando la serpiente entra y tienta a Eva, ¿de verdad dijo Dios eso?
Y luego está la afirmación, serás tu propio Dios. El hombre pecador desea gobernar su vida. Someternos a Dios o a cualquier autoridad nos incomoda, aunque aceptamos las que no nos amenazan y rechazamos las que parecen indignantes. Pero la autoridad es un buen regalo de Dios. Sin autoridad hay caos. Y por eso Dios dio esto, y así los niños crecerán aprendiendo a someterse a la autoridad y a funcionar bien en la sociedad, y prosperan. La sociedad realmente está en las familias donde aprendieron cómo hacer esto y cómo hacerlo correctamente. Sabemos que la Biblia es clara. En general, cuando los niños aprenden esto, están listos para salir al mundo y hacerlo bien. Al escucharte hablar, me recordó a un meme que vi hace un tiempo. Era como había una colina y había una cerca blanca. Y luego como que la cerca blanca dice la palabra de Dios. Y luego hay una oveja que está tratando de saltar la cerca. Pero luego, en la imagen de abajo, ves que después de la cerca hay un acantilado. Así que te da la idea de que al final la palabra de Dios debería protegernos, nos protege y nos guarda. Pero no solemos verlo de esa manera. Es como si fuera un límite dañino porque no me deja hacer lo que quiero hacer. Ese es un muy buen punto, y creo que realmente tenemos que volver a la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando vemos que Dios es nuestro Dios trino, Él es bueno, Él es soberano, Él es santo, y que Él obra todas las cosas para el bien de su pueblo, es decir, que busca nuestro bien eterno. Incluso a través de pruebas y tribulaciones, Él nos está conformando al carácter de Cristo. Él está obrando todas las cosas para nuestro gozo en Él, preparándonos para ese gozo eterno en Él. Cuando vemos a nuestro Dios en su bondad, eso debería motivar al cristiano por amor a Él. Gratitud a Cristo por salvarnos nos motiva a obedecerle. Juan 14:15. Si me amas, me obedecerás. Obedecer es un deleite, pues Dios es bueno y redimió mi alma. Él me ha dado vida eterna en Cristo y ha quitado mi pecado ante Él judicialmente. Y está satisfecho. Su ira ha sido satisfecha en Cristo, y me ha sido dada la vida eterna y el perdón, y todas estas cosas. Y así surge el agradecimiento y el amor por este buen Dios, y eso produce obediencia. No obedecemos porque sintamos que tenemos que hacerlo para ganar la salvación. La salvación es gratuita en Cristo. Obedecemos porque amamos al Dios que nos salvó. Por eso el Evangelio es esencial para nuestra crianza. Y ahí es donde en muchas ocasiones nos perdemos. Sí, Porque como padres podríamos tender a ver que es un manual para criar hijos perfectos, lo cual no serán. sí, Al final lo dijiste mejor que nadie. La raíz fundamental del problema es el corazón. sí, Y si no vemos el corazón como la raíz del problema, entonces obviamente no caminamos hacia el mismo objetivo o el mismo lugar. sí. Porque estamos comenzando desde el mismo punto, pero al final, de alguna manera, nos vamos desviando hacia diferentes direcciones. Sí, Y eso es lo que sucede con la crianza respetuosa, porque si al final nunca reconozco la necesidad del corazón de mi hijo, la necesidad de ser salvado de su pecado, entonces es imposible para mí llevarlo del punto A al punto B, si eso no está presente en mi crianza. ese es un muy buen punto. Y creo que eso nos lleva también, como disciplinas, porque cuando disciplinas, si la mayor necesidad de mi hijo es ver su pecado y ver a Cristo, así que especialmente cuando son más pequeños, porque no todas las etapas son iguales, son más pequeños vas a estar aplicando una disciplina más punitiva, especialmente. A medida que crecen, la comunicación aumenta y sigue creciendo, y luego cuando llegan a la adolescencia, entonces la disciplina punitiva como que cambia. Y con suerte, has construido toda esa relación para que cuando lleguen a esa edad puedas hacer aún más la parte de la comunicación. Pero ¿qué es lo que quieres que aprenda tu hijo? Cuando cometen un error, digamos que roban algo en casa o toman algo que no es suyo, lo último que quieres enseñarles es que los vas a castigar porque estás enojado con ellos, o que los vas a castigar porque quieres que lo hagan mejor para ganarse tu favor. Eso es moralismo. Eso está mal, ¿sí? Tú quieres que vean que robaron. ¿Por qué? Y aquí es donde los 10 mandamientos son buenos. La ley es buena. Sabes,
En Primera de Timoteo 1:8 creo que dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Así que, ¿cómo logramos que nuestros hijos vean su pecado en una disciplina? Cada momento de disciplina es una oportunidad para compartir el Evangelio. Así que cuando nuestro hijo hace algo como robar, lo que queremos hacer en nuestro hogar es usar la ley como Dios la diseñó. Y queremos mostrarles desde los 10 mandamientos su corazón. Así que digamos que lo llamaremos Johnny. Lo llamo Johnny, mi pequeño Johnny en el libro. Diremos, Johnny roba algo, roba unas galletas, roba lo que sea. Y luego te acercas al pequeño Johnny y le dices, Johnny, ¿robaste? Y la mayoría de los niños simplemente dirán que no, ya sabes, intentarán encubrirlo o mentir. Es peor porque mienten. Sí, están mintiendo al respecto, ya sabes. Y entonces, pero ya sabes, la evidencia está ahí. Las migas de galleta están en la mejilla. Quiero decir, él robó. Así que le dices, pequeño Johnny, sé que robaste. ¿Y por qué robaste? Y entonces el pequeño Johnny dirá, lo quería. Y quería la galleta. Entonces, pequeño Johnny, ¿qué significa desear algo según la palabra de Dios, según los 10 mandamientos? ¿Qué mandamiento rompiste cuando deseaste algo que no era tuyo? Y él dijo, bueno, no lo sé. ¿Dirías que eso es codiciar, pequeño Johnny? ¿No codiciarás? Entonces, ¿eres un codicioso? Y el pequeño Johnny dijo, sí, supongo que soy un codicioso. Y dijeron, bueno, ¿en quién estabas pensando en ese momento, pequeño Johnny? Bueno, en mí mismo y en lo que yo quería. ¿Qué es realmente un ídolo en los 10 mandamientos? En realidad es cualquier cosa que pongas por encima de Dios. Entonces, pequeño Johnny, ¿también eres un idólatra? Y él dice, sí, soy un idólatra y un codicioso y un ladrón. Así que robaste, tomaste algo que no era tuyo. ¿No es eso lo que es el robo? Y el pequeño Johnny, sí. Pero entonces también mentiste. ¿Por qué mentiste? Y él dijo, bueno, no quería meterme en problemas. Tú, Lo haces caer aún más profundo en el hoyo. así que estás repasando los 10 mandamientos y lo que el pequeño Johnny ahora está viendo es que su corazón está lleno de transgresiones contra Dios. Es un adúltero, un ladrón, es un codicioso, es desobediente a sus padres y luego dejas que eso pese en ti. ¿Qué merecemos según la ley de Dios? El infierno. Y él dijo, bueno, pequeño Johnny, sí merecemos el infierno, pero aquí está la buena noticia. Dios envió a su Hijo, Jesús, que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, nacido de la Virgen María. Él vivió una vida sin pecado, pequeño Johnny. Murió en la cruz por los pecados de su pueblo, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Regresó al cielo 40 días después, y todos los que se arrepienten y confían en este Jesús, en Cristo, serán perdonados de todos sus pecados, pequeño Johnny. ¿No es una buena noticia? Y él responde, sí. Aunque no lo esté aceptando realmente, la semilla está plantada. Él ve su pecado, él ve el Evangelio. Pero si te detienes ahí, realmente no llegas hasta el final, ¿verdad? Porque necesitas enseñarle que aunque el pecado es perdonado en Cristo para todos los que confían en Cristo, todavía hay consecuencias que a menudo debemos soportar debido a nuestras acciones en este mundo, así que tomas al pequeño Johnny aparte y aplicas disciplina. Pero antes de hacerlo, nunca disciplines con ira. Lo que animaría a cualquiera que esté escuchando este podcast es el paradigma bíblico para la crianza. Y sé lo difícil que es porque somos humanos, somos pecadores, nos frustramos, pero nunca usamos la vara con ira, nunca. Es mejor no usarla que usarla con ira. Y todos hemos fallado en eso, pero lo que debemos procurar es siempre usar la vara con amor, porque Dios siempre usa la vara con sus hijos en amor. Así que ponemos al pequeño Johnny en la habitación y decimos, pequeño Johnny, ahora voy a aplicar disciplina. Y quiero que sepas que hago esto porque te amo, porque quiero que aprendas que, aunque nuestros pecados son perdonados en Cristo, en el tiempo y el espacio tendremos consecuencias por nuestras acciones. Y entonces aplicas la vara. Y después de que el pequeño Johnny se recompone, tu trabajo aún no ha terminado. Necesitas acercarlo y decirle cuánto lo amas. Les disgusta esa parte. No, no les gusta, pero los abrazas hasta que se sientan cómodos y simplemente te quedas ahí. Ahora, eso es mucho trabajo, ¿verdad? Sí lo es. Pero lo que acabas de enseñarle al pequeño Johnny es una cosmovisión bíblica. Y al hacer eso de manera constante lo estás preparando para que vea su pecado, su necesidad de Cristo,
y que en el tiempo y el espacio, cuando siembras, cosechas, vas a pagar las consecuencias de tus acciones. Lo estás preparando para la vida. Estás ejerciendo tu autoridad correctamente y lo haces porque amas al pequeño Johnny. No, y también el Evangelio los libera. Pueden entender que haré lo que no siempre obedeceré, lo que necesito hacer. Lo más probable es que haga aquello que quiero hacer. Necesitan entender que eso va a suceder. Te lo digo, obedece, pero Cristo necesita cambiar tu corazón para que puedas obedecer. Y es como este acto de equilibrio que necesitas ayudarles a entender que con sus propias fuerzas, desde sus propios corazones, ellos lo harán. Lo más probable es que nunca sean capaces de hacerlo. Y por eso necesitan a Cristo. Urge Cristo. Pero a veces nos quedamos atascados y pensamos o asociamos la crianza bíblica con la ira, con la rabia, porque en este mundo caído vemos eso a nuestro alrededor. Hay padres que abusan de sus hijos que no son bíblicos. Pueden decir que son bíblicos, pero en realidad no lo son. Sí. Y creo que es bastante peligroso lo que intentamos hacer, ¿no? Cuando usamos esos ejemplos y vemos la Biblia a la luz de la limitada visión humana y no bajo la luz de Dios. Está bien. Si según Efesios 5:1 debemos imitar al Padre, entonces debemos seguir su ejemplo de paternidad. Él comunica y disciplina a su pueblo amado. No hay ira para nosotros en Cristo. Uno de mis textos favoritos es en el bautismo de Jesús, donde el Padre dice, en Él tengo complacencia. Lo interesante de eso es que si Dios, el Padre, solo se complace en Cristo y nosotros estamos unidos a Cristo por la fe, ese complacerse ahora es nuestra posición delante de Dios. Dios el Padre se deleita en su pueblo y nos disciplina porque no va a compartir nuestro corazón con el pecado, porque el pecado destruye. Y creo que esto es muy importante, algo que mencionaste, la crianza autoritaria no es bíblica, pero crianza respetuosa tampoco es bíblica. Así que cuando tienes estos paradigmas no bíblicos, la crianza autoritaria puede criar hijos que son moralistas, que solo quieren hacer exteriormente lo que se requiere para no recibir castigos. Ven a Dios casi como a un juez enojado que los va a castigar si hacen algo mal, porque eso es lo que mamá y papá les han modelado. Crianza respetuosa presenta una figura de abuelo en el cielo que es puro amor y solo quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Eso tampoco es bíblico. El paradigma bíblico es que Dios es justo y Dios es amor, y Dios te va a encontrar donde estés, pero también te va a transformar a la imagen de su Hijo a través del Evangelio de la gracia. Y queremos que nuestros hijos comprendan esa realidad. Siempre uso el carácter de Dios o siempre pienso en ello, porque al final, si solo vieras a Dios como un Dios justo, pero como Él es todas estas cosas juntas en uno, nos da un gran ejemplo y un gran modelo de alguien a quien debemos tratar de parecernos. En nuestra debilidad y en nuestra insuficiencia, pero Él es amor, pero Él es justo. Y esas cosas pueden coexistir. Así que en nuestra crianza bíblica podemos ser amorosos, pero también podemos corregirlos, para enseñarles que el pecado tiene consecuencias. Y eso es algo en lo que creo que a veces somos muy indulgentes como padres. Pero nuestros hijos desde pequeños necesitan entender que nuestros pecados tienen consecuencias. Siempre recuerdo el ejemplo de una señora cuando mis hijos eran como bebés realmente pequeños. Ella me decía que hay que enseñar a los niños a no meter los dedos en los enchufes porque se pueden electrocutar. Y ella dice, hay que enseñarles de la manera difícil porque sus vidas corren peligro si eres indulgente con eso. Lo mismo con un niño cruzando la calle. Y no podemos ser flexibles y esperar por eso. Él necesita entender que eso pone su vida en peligro y las consecuencias que eso le traerá. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Porque hay momentos en los que no disciplinar a tu hijo para enseñarle algo que es bueno para él puede perjudicar su vida de una manera muy complicada. Sí. Y si amas a tu hijo, quieres prepararlo para un mundo caído. Y por eso quieres proteger eso. Eso es amor.
Y mira, el peligro es que muchos padres piensan que si hablan, yo simplemente he escuchado a padres decir, simplemente no puedo imaginarme hablarle así a mi hijo. Cuesta. Sí, es difícil. Y se supone que lo sea porque el amor verdadero es un compromiso incondicional con el bien del otro. Y muchos padres no hacen esto por amor propio. No quiero que mi hijo se enoje conmigo. No quiero que mi hijo esté así o me duele a mí. Bueno, en realidad no se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios y del bien de ellos. Así que parte de ser un cristiano fiel es negarse a uno mismo, glorificar a Dios y servir para el bien de nuestro prójimo. Y tenemos que hacer eso en la crianza. Nuestros hijos nos han sido confiados como una responsabilidad. Y por supuesto va a ser difícil. La santificación es difícil, pero vale la pena. Sí. Digo que es difícil porque definitivamente rompe el corazón de un padre. Nadie quiere. Pero creo que así es como vivimos la vida cristiana. Ahora no vivimos mirando. Mantenemos la mirada fija en Jesús, en la cruz, en el mañana. Así que creo que eso también nos ayuda. No se trata de sentimientos Es duro. Y mi hijo necesita entender que es difícil para mí. Pero yo amo más a Dios. Y- amar más a Cristo. Y como quiero ser fiel a Cristo. Y quiero que Él también ame a Cristo. Necesito ser fiel a lo que Él me dice que debo hacer y no a lo que pienso o a lo que siento. entonces, Al final todo se conecta con el Evangelio. Hemos hablado mucho sobre la crianza respetuosa, pero quiero resumirlo para que la gente lo entienda. Quizás en el libro hablas, como das un breve resumen. Si habláramos sobre las creencias fundamentales de las personas que adoptan la crianza respetuosa, ¿cuáles serían? las personas que adoptan la crianza respetuosa, al menos quienes la han promovido, creen que el mayor obstáculo para los niños son esas barreras que les impiden ser la mejor versión de sí mismos. Creen que los seres humanos son generalmente buenos. Creen que la vida se trata de alcanzar la mejor posición, la mejor postura de quienes son. No creen que la autoridad ejercida de una manera en la que el niño tenga que someterse sea algo bueno. Realmente esto proviene de esta nueva y moderna tendencia que estamos viendo de humanismo, conductismo, todos los ismos. Realmente proviene de ver que el ser humano es el centro y no Dios. Y así la cosmovisión que genera crianza respetuosa es completamente opuesta a la cosmovisión bíblica. Y ese es el peligro cuando empezamos a mirar al mundo y sus filosofías para nuestra crianza, para cualquier cosa en la vida. Se nos advierte que no hagamos eso en Colosenses 2:8. Cuando predique esta noche en la conferencia, eso es con lo que voy a empezar. ¿Es Colosenses 2:8? Porque Pablo da una advertencia de que la filosofía humana, él la llama vano engaño, proviene de la tradición humana y de los principios elementales del mundo. Proviene de aquello que se opone a Dios. La humanidad caída se rebela contra la palabra de Dios. Tenemos un enemigo real. Tenemos fuerzas reales de oscuridad que odian a Dios. Y así estas ideas sobre elevar la bondad humana o tergiversar el propósito de la vida, todo conduce a filosofías, principios y prácticas que son antibíblicos. Y aquí está el peligro de la falsa enseñanza. La falsa enseñanza tomará palabras bíblicas y las redefinirá. Cada secta lo hace. Cada movimiento lo hace. Adoptan algunos de sus principios, entrarán usando las mismas palabras que nosotros usamos, pero las redefinirán. Por eso es tan importante que como cristianos entendamos lo que significan estas palabras. ¿Qué es realmente gentil? ¿Qué es realmente el amor? Y cuando definimos esas palabras bíblicamente, tenemos una mejor comprensión de la revelación de Dios, de tal manera que podamos ver venir el error. Obviamente el discernimiento es extremadamente importante como cristiano. ¿Hay algo bueno que podamos obtener de crianza respetuosa? Porque creo que eso es un gran problema. No podemos discernir. Así que lo aceptamos todo o lo dejamos todo. Hay cosas que no tienen nada de bueno. Sí. Cuando lo filtramos a través del lente de la Biblia, realmente podemos usarlo. ¿Hay algo que se pueda aprovechar de la crianza respetuosa?
Y animaría a la gente a rechazar la crianza respetuosa y todo lo bueno que hay en ella. La comunicación es buena. Lograr que nuestros hijos entiendan sus sentimientos es bueno. La manera en que lo hacen no estamos de acuerdo. No queremos que lo hagan. Entender sus sentimientos en el sentido de justificarlos. Quiero que mis hijos entiendan sus sentimientos bíblicamente como algo que fluye de un corazón pecaminoso para que puedan verlo y luego huir a Cristo. Pero como la crianza respetuosa está basada en un sistema que es antibíblico, yo diría que no la necesitamos. Solo vea la Biblia. La Biblia es suficiente. Y entonces decimos que estamos de acuerdo con la comunicación. Sí, la comunicación es importante. Y creo que la parte relacional es sumamente Importante porque eso, pero eso es algo que se construye. Sí. La manera en que construyes relaciones no es apoyando o dejando que mi hijo haga lo que quiera. Eso tampoco es una relación real. Y una relación es algo que se construye con el tiempo. Es una edificación que comienzas desde los cimientos hasta que la terminas. sí, Y creo que eso suena muy atractivo. Pero es un concepto bíblico en el sentido de que Dios quiere que yo construya una relación con mis hijos y yo les mostraré a mis hijos cómo vivir la vida cristiana y cómo amar a Dios. Será a través de esos pequeños actos cotidianos que Él aprenderá al caminar conmigo como padre. Así que creo que la relación es importante, la compasión es importante, pero entendemos lo que decías, que a veces malinterpretamos esos términos. malinterpretamos esos términos. Y yo animaría a los cristianos. ¿Por qué tendrías que buscar una filosofía que es nueva, moderna y pasajera cuando tienes la verdad eterna de la palabra de Dios? Eso es todo lo que necesitas. Y la palabra de Dios enfatiza la comunicación, enfatiza la disciplina y el amor, destaca todo lo que necesitas. Una de las cosas más liberadoras como cristianos es que no tenemos que dejarnos atrapar por cada viento y moda. Y Sí. eso es Efesios 4, 11 al 16. Debemos ir creciendo en madurez para no dejarnos llevar por todo lo que viene bajo el sol. Tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras. Claro que sí. Aprende sobre el mundo de Dios, observando la revelación general, cómo funciona todo. Sí, pero a través del lente de las Escrituras. Todo se filtra a través del lente de las Escrituras. No necesitamos una filosofía general de crianza. Todo está en las Escrituras. Y creo que ese es un gran problema hoy en día, porque queremos ser bíblicos, pero no profundizamos en la fuente que nos dará la sabiduría que necesitamos para renovar nuestra mente de alguna manera. Y así absorbemos tanto de la cultura que nos rodea que se vuelve realmente difícil discernir, porque estamos muy confundidos cuando escuchamos ciertas palabras y pensamos, puedo simplemente absorberlo. Por eso creo que es tan importante como padres estar llenos de la palabra, porque al final puede que Dios no me dé una instrucción específica sobre qué debo hacer con mi hijo en esta situación, pero sí tiene suficientes principios y tenemos el Evangelio y tenemos su ejemplo. Eso generalmente nos ayudará a tomar esas decisiones que no están completamente detalladas en la Biblia. Y eso también es muy importante porque la sabiduría es la verdad aplicada con rectitud. Así que ya sabes, los proverbios son sabiduría. Cuando conocemos la verdad y tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y nuestras mentes son renovadas por la verdad, entonces podemos aplicarlas correctamente en el mundo de Dios. Así que necesitamos sabiduría. Otro aspecto de esto es que Dios promete dar sabiduría a su pueblo si se la pedimos. Así que tenemos la verdad, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y la sabiduría es la verdad aplicada con rectitud. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos todo lo que necesitamos como cristianos. Así es. ¿Qué ánimo? ¿Qué ánimo le darías a los padres que sienten la presión de la vasta cultura que los rodea? Yo lucho constantemente y me he encontrado en diversas situaciones complicadas cuestionando mis pensamientos, cuestionando decisiones. Creo que realmente necesitamos sabiduría todo el tiempo porque ser padres es muy difícil.
¿qué ánimo darías? ¿Qué les dirías a los padres que se encuentran luchando entre estar en el mundo pero no ser del mundo y de alguna manera tratando de ser fiel a Cristo en medio de ahogarse en todas estas voces? Yo les animaría. Sigue mirando a Cristo. Tenemos Richard Sives lo dice así: hay más gracia en Cristo que pecado en nosotros. Amén. Y así sigamos mirando a aquel que intercede por nosotros, quien murió por nosotros, acercaos a Él. Pero también en la crianza de los hijos no siempre vamos a hacer todo bien. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tus hijos, cuando te equivoques o tal vez no disciplines correctamente o estuviste enojado o frustrado de una manera que no es bíblica, admítelo ante tus hijos. Confiésalo a tus hijos. Busca su perdón. Eso no es algo antibíblico. Eso no es negar tu autoridad. Es mostrarle a tu hijo cómo vivir correctamente en el mundo de Dios. Los cristianos deberían arrepentirse todos los días. Una de las cosas que ha sido tan perjudicial para el mundo evangélico es cuando diluimos el arrepentimiento. Sabes, cuando Dios salva a una persona, esa persona se arrepiente de su pecado y confía en Cristo. Pero el arrepentimiento, una vez que comienza, nunca termina. Debemos arrepentirnos y confiar siempre en Cristo, con un corazón regenerado por el Espíritu. Lo mejor para tus hijos es decirles: no manejé esto bien, perdóname, no ejercí la autoridad de Dios. Perdóname. Y sigamos mirando a Cristo. Una de las mayores verdades es que no puedo salvar a mis hijos. No poder. No puedo salvar a mis hijos, pero Dios sí. Y lo que queremos hacer es llevar los medios de gracia a nuestras familias para presionar sobre su conciencia, sabiendo que Dios bendice esos medios de gracia, y orar por nuestros hijos. Por eso creo que la adoración familiar es tan importante. Tú también hablas de eso en el libro. También. Sí, donde tienes un tiempo específico cada día, donde simplemente apartas de 10 a 15 minutos y lees la Biblia, oran juntos, memorizan las Escrituras, porque estás usando tiempo cada día para poner la palabra de Dios delante de tus hijos, para enseñarles la palabra de Dios. ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para el mundo de tal manera que pueda darles todo lo que dice la Escritura? Y realmente ayudarles a ver quién es Dios, quién es el hombre y cómo debemos vivir en el mundo de Dios. La adoración familiar es una de las maneras más útiles de hacer eso. A medida que envejezco, mis hijos también están creciendo. Estaba pensando en esto el otro día. ¿Hay algo que no les haya enseñado y que quisiera enseñarles? Y gracias a la adoración familiar no hay mucho. Repasamos libros de la Biblia con calma. ¿Cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. Animo a las familias a hacer adoración familiar. Sí, es un gran consejo, porque es un tiempo específico que tomamos para leer las Escrituras, para enseñarlas, para orar, y necesitan aprender todas esas cosas a través de nosotros como padres. En primer lugar, esa sería la palabra en primer lugar. Y Quiero dar un último ejemplo y voy a retroceder un poco. Lo siento mucho. Quiero que la gente tenga una visión clara, un ejemplo claro de la diferencia entre la crianza bíblica y la crianza respetuosa, porque a veces hemos hablado mucho sobre eso. Puedo tomar algunas cosas de aquí, otras de allá, y luego las pongo en la licuadora y las mezclo un poco. Y pienso que saldrá algo, pero lo más probable es que no. No estoy siendo fiel a la Biblia si intento hacer eso. ¿Podrías darnos, por ejemplo, un ejemplo? Diste el ejemplo de robar, que para algunos podría sonar como una exageración, pero ahora te voy a dar un ejemplo yo. Y me gustaría ver cómo una persona que practica crianza respetuosa reacciona o corrige a su hijo en comparación con cómo se vería eso en la Biblia. Porque creo que cuando damos una comparación clara lado a lado, es fácil ver cómo en la práctica eso se reflejará. Así que te voy a dar un ejemplo. Mi hija está peleando con su hermano porque él le quitó su juguete, lo cual es algo bastante común. Como padre, si adopto la crianza respetuosa, ¿cómo se vería eso en lo que le diría a mi hijo?
Entonces, en la crianza respetuosa, cuando tu hija le ha quitado el juguete a tu hijo, le dirías, ¿por qué te sientes como te sientes? Bueno, quiero el juguete. Dije, bueno, es normal querer un juguete. Esa es una emoción normal. Quizás sería mejor tener este juguete en lugar de aquel. Y entonces te distraes. Y luego te distraes. Y entonces estás volviendo. Pero en realidad el niño dice, no quiero ese juguete. Así que siempre estás volviendo a este ciclo. Estás tratando de imponer un límite a través de la redirección y de que entiendan sus grandes emociones. Y luego, cuando el niño tiene una rabieta, supongamos que rediriges y sí entrega el juguete, y luego se arrepiente de eso y tiene una gran rabieta. No quiero el juguete. Empiezan a hacer un berrinche, patean con los pies y hacen todas esas cosas y simplemente los dejas hacer su berrinche y sacar sus grandes emociones, como dice la filosofía. Buscas imponer límites mediante la redirección, ayudándoles a entender sus emociones y conectando con ellos. Te aseguras de estar a su nivel visual y de comunicarte con ellos. Así lo haría la crianza respetuosa. Pero al final no le diste al niño Ningún principio sobre por qué debería o... ¿No debería? No, no lo hiciste. Intentas imponer un límite por otros medios que no sean la disciplina punitiva y tratas de que entiendan sus emociones y ese tipo de cosas. Y la crianza bíblica sería, ¿por qué tomaste el juguete? Y oh, lo quería. Luego repasas los 10 mandamientos, le explicas que robó, que desobedeció a mamá y papá, que está poniendo un ídolo en su corazón, todas esas cosas, y luego le compartes el evangelio. Y después lo disciplinas y le enseñas las consecuencias de ese tipo de acción en la vida, en el tiempo y el espacio. Y luego lo acercas, lo abrazas y le demuestras tu amor. Obviamente eso toma mucho más tiempo, ¿verdad? Sí, pero la crianza fiel va a ser así. Y creo que muchas veces en la cultura somos alérgicos a aquello que es difícil, pero aquello que es difícil suele ser lo más útil. Especialmente en este tiempo, Sí, cuando todo tiene que ser muy fácil. sí. Pero la mayoría de las cosas que realmente valen la pena son difíciles. ¿Y no están nuestros hijos hechos a imagen de Dios? ¿Acaso no tienen alma? ¿No son tesoros y regalos de Dios? Vierta en Él, trabaja en ello. Si fallas, arrepiéntete y mira a Cristo. Es como ver el ejemplo uno al lado del otro, porque al final volvemos al mismo punto. El Alma, corazón. en uno te limitas simplemente a intentar cambiar la forma en que reaccionan o su comportamiento habitual. Esa es precisamente la palabra clave. Conducta. Sí, En el otro, obviamente quieres que cambien su conducta porque ambos queremos lo mismo. Pero en el otro caso, ayudas a tu hijo a darse cuenta de que no puede cambiar su conducta por sí mismo porque es un pecador y necesita a Cristo. Así que esa es obviamente la diferencia fundamental y el punto de partida, que nunca se cruzarán en ningún momento. Porque es imposible que ellos lo hagan y creo que eso da un ejemplo claro de esas diferencias y de por qué no deberíamos abrazar estas filosofías que intentan vendernos cosas buenas. sí, Sin embargo, al final de todo, no resultan ser del todo fieles a las escrituras. sí. Así que Hemos llegado al final de este programa. Ha sido una gran conversación, pero quiero terminar y de alguna manera siempre queremos terminar con esperanza. sí, Porque cuando vemos crianza respetuosa y escuchamos todo lo que has dicho, es muy fácil para nosotros sentir culpa, sentir el peso de nuestro propio pecado, nuestra insuficiencia y nuestra falta de una crianza bíblica fiel. Entonces, ¿qué palabras o qué esperanza puedes traer hoy a nuestros espectadores? Reflexiona sobre todo lo que hemos hablado y dirige tu mirada hacia la cruz. Y los animaría a que, sin importar lo que hayan hecho, dónde se encuentren o los errores que todos hayamos cometido, Dios es misericordioso, Dios es clemente y Cristo es un gran redentor. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey. Él es la revelación completa del Padre. Mira a Cristo, confía en Cristo y luego simplemente esfuérzate por su gracia y poder en ser fiel de hoy en adelante. Eso es todo lo que podemos controlar. Pablo dice en Filipenses, me esfuerzo por lo que está delante y olvido lo que queda atrás. No puedes arreglar el pasado, pero puedes ser fiel por su gracia de hoy en adelante.
Y lo haces no para obtener un resultado específico de parte de Dios. Lo haces porque amas al Dios que salvó tu alma y quieres serle fiel. Quieres confiarle el cuidado de tus hijos. Si ya no están en casa, lo mejor es decirles, lo siento, no fui fiel a las Escrituras, pero quiero serlo de ahora en adelante. Estoy orando por ti y te amo. Simplemente sé fiel. Y eso presenta el Evangelio incluso en esas circunstancias. Y es muy importante que nuestros hijos vean también nuestra necesidad de un Salvador, porque a veces tememos que hacer eso mostrará debilidad, pero al final nosotros también somos débiles y también necesitamos la gracia de Dios y también necesitamos que Cristo nos transforme. Así que es un consejo maravilloso. Ojalá que muchos se animen. Espero que muchos puedan mirar a Cristo entendiendo que separados de Él no podemos hacer nada. Y quiero agradecerle mucho, doctor Miller, gracias por visitar nuestro podcast. Creo que este va a ser un gran programa donde muchos padres van a reflexionar sobre su crianza y ver cómo pueden volver a lo que Dios ha dicho acerca de nuestra crianza y nuestra disciplina y corregir y enseñar a nuestros hijos. Así que estoy muy agradecido. Oremos por esta conferencia que ustedes estarán dando este fin de semana, que muchos sean bendecidos por lo que nos enseñarás. Y muchas gracias por pasar hoy por aquí. Gracias por invitarme. Es un placer. Gracias a todos por estar con nosotros en este podcast de Contracultura. Nos vemos la próxima vez.